Mi hijastra me insultó frente a mis amigos. Cuando la reprendí, mi esposa dijo, si quieres disciplinar a alguien, ten tu propio hijo. Solo sonreí. A la mañana siguiente, todo cambió. Siempre me he considerado un hombre razonable, humilde, sereno. El tipo de persona que no levanta la voz ni siquiera cuando probablemente debería hacerlo. Soy arquitecto de profesión, así que supongo que se podría decir que estoy programado para pensar estructuralmente, analizar, planear, ajustar. Mi matrimonio no fue diferente. Lo traté como un proyecto. Pasos calculados, ajustes silenciosos, siempre dejando espacio para el error, para el compromiso. Mi entonces esposa venía con un pasado, una hija adolescente llamada Carla, y un ex esposo con el que juró no querer tener más relación. Sabía en lo que me estaba metiendo, o al menos eso creía. Nunca quise reemplazar al padre de Carla. Solo quería estar ahí para ofrecerle un hogar donde pudiera sentirse segura, donde todos pudiéramos sentirnos así. Pero el amor no siempre se trata de construir. A veces se trata de reparar la erosión lenta, esa que no notas hasta que finalmente algo se derrumba. Cuando Naen y yo nos casamos, Carla tenía 10 años, callada, observadora, ya desgastada por el mundo de una forma que no me parecía normal. Me miraba con esos ojos fríos, calculadores, como si siempre estuviera esperando que yo fallara para demostrar que no pertenecía allí. Pensé que solo era una etapa. Supuse que si le daba su espacio, y estaba presente en los momentos importantes, obras escolares, fiestas de cumpleaños, fiebres a medianoche, ella terminaría aceptándome, pero nunca lo hizo. Cada gesto era recibido con distancia, cada intento de conexión, como si tratara de alcanzar algo a través de un cristal. Nadie me aseguró que todo mejoraría, pero los años pasaron y no fue así. Aún así me quedé, no por obligación, sino porque creía que el amor debía ser paciente, incluso cuando duele. Nuestro hogar siempre se sintió un poco desigual. Naen y Carla tenían su propio lazo, una historia dolorosa, bromas susurradas y miradas cómplices a las que yo nunca fui invitado. Al principio no me importaba, entendía la necesidad de ese espacio madre e hija, pero con el tiempo, esa cercanía se volvió exclusión. Las conversaciones se detenían cuando yo entraba, tomaban decisiones sin mí. En las discusiones siempre eran 2 contra 1. Y cuando Carla cumplió 16 media, la frialdad empeoró. Se volvió más atrevida con sus comentarios irrespetuosos, sarcásticos durante la cena, ponía los ojos en blanco al hablar, pasaba junto a mí como si no existiera. Seguía repitiéndome que no era personal, que los adolescentes son temperamentales, pero hay un límite para cuántas veces uno puede ser ignorado en su propio hogar, antes de que el silencio empiece a doler. No les contaba mucho a mis amigos. Para ellos, éramos la imagen de una familia feliz. Organizábamos cenas, posábamos para las fotos de Navidad, jugábamos juegos de mesa. Pero por dentro, yo estaba cansado. Cansado de dar y no recibir nada. Cansado de ser la pieza sobrante en un rompecabezas que nunca fue diseñado para incluirme. Aún así, me quedé, porque para mí, el matrimonio no era una puerta. Luchas por lo que amas, resistes incluso cuando duele. Y quizá una parte de mí creía que si aguantaba lo suficiente, eventualmente dejaría de ser visto como un intruso y empezaría a importar. Pero el amor verdadero, no te hace suplicar por ser incluido. No te exige hacerte pequeño para la comodidad de los demás. En ese entonces no lo sabía, no del todo, solo sabía que estaba cansado. Así que cuando organicé esa pequeña cena con algunos amigos cercanos, no era solo para socializar. Era mi forma de intentar sentir que pertenecía a algún lugar, aunque fuera por una noche. Quería reír sin estar a la defensiva, estar rodeado de personas que me vieran sin juzgarme. Lo que no sabía era que esa noche lo cambiaría todo, que sería el último capítulo de una historia que había tenido demasiado miedo de cerrar. Se suponía que sería una velada sencilla. Vino, risas, unos amigos alrededor de la mesa compartiendo historias que no obligaran a nadie a andar con cuidado. Incluso cociné yo mismo, algo que rara vez hacía salvo cuando quería que la noche se sintiera especial. Recuerdo estar removiendo la salsa mientras una música suave sonaba de fondo, imaginando a Naen entrando, sonriendo por el olor de la comida, tal vez abrazándome como solía hacerlo. Pero en su lugar, pasó la mayor parte de la tarde arriba, revisando su celular,
limitándose a olfatear con distracción. Carla bajó última, con el celular pegado a la mano, mascando chicle, como si estar ahí fuera un castigo. Me dije a mí mismo que estaba bien, que podríamos pasar la noche sin problemas, que incluso podríamos disfrutarla. Esa era la esperanza a la que me aferraba, el optimismo silencioso que se negaba a morir sin importar cuántas veces se demostrara ingenuo. La cena comenzó bien. Mi amigo Marcus contó algunos chistes y su esposa Tania elogió la comida, pidió la receta. Yo sonreía, sintiendo una extraña sensación de calma instalada en mi balcón. Naén se sirvió una copa de vino tinto y finalmente participaba en la conversación. Carla, sentada junto a ella, seguía revisando su celular de vez en cuando, pero se reía un poco con los chistes. Por primera vez en meses, pensé que tal vez sería una de esas noches que recordaría con cariño, que pensaría, sí, alguna vez fuimos felices. Pero la paz en mi casa nunca duraba mucho. Siempre había una fecha límite, y esa noche la deuda se cobró rápido y sin aviso. Pasó tan rápido y aún así cada segundo quedó grabado en mi memoria como un accidente en cámara lenta. Marcus acababa de mencionar algo sobre la paternidad, bromeando sobre lo brutalmente honestos que pueden ser los adolescentes. Yo me reí y dije, el otro día, Carla me dijo que mi playlist era geriátrica. Lo dije en tono ligero, con énfasis, esperando una risa o quizás una mirada burlona. En cambio, Carla se giró bruscamente hacia mí, con el rostro torcido, y dijo, tú actúas como si fueras mi papá, pero no lo eres. Eres solo el tipo con el que se casó mi mamá. Eso no significa nada para mí. Todavía puedo sentir cómo el silencio se tragó la habitación. Miré a Naén, esperando un ceño fruncido, una leve reprimenda, algún gesto de solidaridad, pero en su lugar suspiró con un cansancio despectivo y dijo, no está equivocada. Si quieres corregir a alguien, ten tu propio hijo. Algo dentro de mí se detuvo. No se rompió, no se hizo trizas, simplemente se detuvo, como cuando se levanta la aguja del tocadiscos y de repente todo queda demasiado en silencio. Me senté lentamente y sonreí, no por diversión, sino con ese tipo de sonrisa que aparece cuando algo dentro de ti se endurece para siempre. No discutí, no levanté la voz, no salí enojado, solo volví a mirar mi plato, tomé el tenedor y seguí comiendo mientras el resto de la mesa se retorcía con la incomodidad ajena. Mi corazón no se aceleró, mis manos no temblaron, y eso fue lo que más me asustó, lo tranquilo que estaba. Sentí cuán claro estaba todo de repente. El resto de la cena continuó con conversaciones forzadas. Marcus me lanzó una de esas miradas que preguntan, ¿estás bien?, a lo que respondí con una leve inclinación de cabeza. Naén volvió a su copa de vino, Carla a su celular. Yo sonreí y agradecí a todos por venir. Cuando se fueron, estreché manos, abracé a Tania, y cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé un buen rato en el pasillo escuchando cómo respiraba la casa. Naén había subido de nuevo, Carla estaba en su habitación, y yo estaba solo, rodeado por la cáscara de algo que solía llamar hogar. Lavé los platos en silencio, con la mente dolorosamente clara. No repasé discusiones ni imaginé respuestas ingeniosas. No estaba enojado, estaba acabado, y me di cuenta de que eso era mucho más peligroso. La ira se disipa, el agotamiento no. En algún momento entre el fregadero y el desagüe, tomé mi decisión. Ya no iba a rogar por respeto, ya no iba a explicar mi valor a personas decididas a no verlo. Merezco algo mejor, y tal vez por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creí. Me quedé despierto toda la noche redactando los papeles. No fue emocional, fue clínico. Sabía qué bienes iba a dejar atrás, qué cuentas cerrar, qué conversaciones vendrían después. No lloré, ni siquiera me detuve, solo escribí. Era como si hubiera esperado tanto tiempo por claridad, que cuando llegó, ya no pudiera apartar la vista. Dormí 2 horas en el sofá, mi mente ya lejos de esa casa, y cuando el sol se derramó por las ventanas, bañando la habitación con una luz suave, supe lo que debía hacer. Ese capítulo había terminado. Solo tenía que ponerlo por escrito. Desperté con el sonido de los pájaros, lo cual era irónico considerando lo que estaba a punto de hacer. La luz matutina entraba por las persianas entreabiertas, proyectando rayas en el suelo como si fueran barrotes, y me quedé allí de pie junto al sofá unos minutos, solo escuchando. La casa seguía en silencio, pacífica,
de una forma en que rara vez lo era. Ni siquiera escuché los pasos pesados de Carla, ni las prisas de Naén bajando las escaleras. Quizá era la hora temprana, o quizá ese cambio invisible que ocurre cuando algo termina. Todo se vuelve silencioso, la gente respira diferente. Me desperté lentamente, con la espalda adolorida por los cojines amarillos del sofá, y miré el sobre colocado cuidadosamente sobre la mesa de centro. Dentro estaban los papeles del divorcio, impresos, firmados, fechados. La tinta apenas se había secado, pero la decisión ya había madurado durante la noche en algo firme definitivo. Recuerdo haber subido las escaleras con una extraña sensación de calma. Mi corazón no latía rápido, mis manos no temblaban, no dudaba. Había pasado años intentando mantener una familia unida con paciencia y compromiso, doblándome hasta casi no reconocerme. Pero esa noche algo se quebró, no en un arranque de furia, sino en una revelación clara. Esa sonrisa que llevé durante la cena no fue arrogancia, fue rendición, no ante la derrota, sino ante la realidad. No puedes ganarte el amor de personas que nunca tuvieron la intención de dártelo. Y ahora ya no estaba pidiendo nada. Golpeé suavemente la puerta del dormitorio antes de abrirla. Naén aún estaba en la cama, abrazado a su celular. Levantó la vista apenas me vio entrar. «Te despertaste temprano», murmuró, con los ojos medio cerrados. «No dormí mucho», dije en voz baja. Le tendí el sobre como si fuera un recibo o una carta del banco. «Esto es para ti». Frunció el ceño, confundida, y luego tomó el sobre lentamente. Vi cómo su expresión cambiaba por etapas, dejando paso a la sorpresa, y luego a algo como miedo, ese que intenta disfrazarse de calma, pero que se refleja en los ojos. «¿Estás?», empezó a decir, hojeando las páginas. «Sí», respondí. «Anoche dijiste que no tenía ningún derecho sobre tu hija, y tenías razón, no lo tengo. Pero tampoco tengo por qué seguir viviendo en una casa donde no se me respeta». Me miró como si hablara en otro idioma. «Oh, hay una discusión y vas a tirar todo por una cena». «No», dije con total sinceridad. «Me voy porque esa cena fue la gota que colmó el vaso. Han sido años de silencio irrespetuoso, de ser tratado como un extraño en mi propio hogar. Lo acepté durante mucho tiempo con la esperanza de que las cosas cambiaran. No lo hicieron. Lo que realmente dijiste anoche, y lo que yo también dije cuando sonreí y decidí que esto había terminado, eso es lo que cuenta». Su rostro se congeló, procesando con rapidez, como si pudiera calcular cuán en serio iba. «No tienes que hacer esto, podemos hablar», dijo. «Ya es suficiente», interrumpí, con calma pero firmeza. «Tomaste tu decisión en el momento en que apoyaste a Carla delante de nuestros invitados, en el momento en que dejaste claro que siempre iba a estar afuera, mirando desde la ventana». Su voz se alzó un poco, a la defensiva. «Es mi hija. ¿Qué esperabas? ¿Que la eligiera a ella o a ti? Esperaba que me trataras como a tu esposo, como a tu compañero, como a alguien que importa en esta casa. Pero nunca fui más que un sustituto para ti, alguien que paga las cuentas y no estorba». Sentí algo apretarse en mi garganta, pero no lo dejé salir. «¿Sabes qué es lo que más duele? Que te amé. Las amé a las dos, y ni una sola vez sentí que ese amor fuera correspondido incondicionalmente». Bajó la mirada hacia los papeles. Su silencio fue respuesta suficiente. Empaqué mis cosas en menos de una hora. Solo lo esencial, algo de ropa, mi laptop, el álbum de fotos de antes del matrimonio. No quería arreglarlo, ya no me quedaban energías para luchar. No hubo reproches ni ultimátums, solo el sonido de una cremallera, el murmullo silencioso de la cremallera. Naén no me siguió al auto. Carla no se despidió. La casa seguía en silencio, como si ni siquiera pudiera reunir la fuerza para resistirse. Miré hacia atrás una vez, no por duda, sino por reconocimiento. Ese capítulo había terminado. Me mudé a un pequeño departamento en alquiler, no muy lejos de mi oficina. Muebles escasos, una calle tranquila y una vista sin nada en particular, pero se sentía como libertad. Por primera vez en años, no estaba esquivando minas emocionales ni conteniendo la respiración. En la cena comía solo, dormía solo, y aún así no me sentía solo, me sentía en paz. Hay un tipo de alivio que llega cuando ya no necesitas ser entendido por personas que nunca lo intentaron. No es exactamente alegría, pero es un comienzo. No anuncié el divorcio en redes sociales, no me desahogué ni busqué simpatía.
Simplemente retomé mi vida en silencio, con intención. Los amigos se fueron enterando poco a poco, la mayoría sorprendidos, algunos curiosos. Marcus me llamó y me preguntó si estaba bien. Le dije la verdad, mejor que en mucho tiempo, y lo decía en serio. Algunos finales no son explosiones, son susurros, salidas silenciosas. Un hombre de pie en su cocina, al amanecer decidiendo que ya ha tenido suficiente. Ese era yo, y no me arrepentía. Todo empezó con un mensaje. Casi no lo abrí. Estaba sentado en mi nuevo departamento un viernes por la noche, aún con la ropa del trabajo, la cena intacta sobre la mesa de centro, mientras la televisión mostraba algún programa olvidable al que apenas prestaba atención. El silencio ya me era familiar, casi cómodo, aunque aún tenía ese filo agudo en los bordes, especialmente los fines de semana. Mi teléfono vibró con un nombre en el que no había pensado en meses. Denise, la mejor amiga de Naem, la que siempre se mantenía al margen en nuestras reuniones, nunca se insertaba del todo en las conversaciones, pero siempre observaba, escuchaba. Fue quien ayudó con la decoración de la boda, quien traía vino extra cuando hacíamos fiestas. Recordaba su risa suave pero constante, y como siempre, sonreía como si supiera algo que no decía. Abrí el mensaje con cierta duda, esperando algo pasivo-agresivo o algún intento de suavizar las cosas en nombre de Naem, pero era simple. Solo quería decirte que lamento que no te hayan tratado mejor, te merecías más. Lo leí 2, 3 veces. Fue el primer mensaje desde el divorcio, que no traía consigo una pregunta, ni un juicio. No decía, ¿qué pasó?, ni ¿estás bien?, solo reconocimiento, y me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Escribí una respuesta corta, gracias, eso significa más de lo que imaginas, y lo dejé ahí. Pensé que sería algo de una sola vez, pero al día siguiente me escribió de nuevo. Siempre hacías el mejor café en esas reuniones, lo extraño un poco. No lo vi venir, pero en retrospectiva, tal vez debí haberlo visto. Nuestras conversaciones comenzaron poco a poco, casuales, mensajes sobre todo y nada. Al principio hablábamos de trabajo, de amigos en común, de pequeñas anécdotas del pasado. Luego cambió. Me preguntaba cómo dormía. Yo le preguntaba cómo enfrentaba su propia soledad. Me dijo que nunca se había casado, nunca tuvo hijos, pero que siempre quiso algo sólido, algo real. Ver cómo te esforzabas con Naem, me dijo una vez, me daba rabia. No contigo, con ella. Tú hiciste todo bien, simplemente ella no lo veía. No supe qué decir sobre eso, así que no intenté explicarlo ni analizarlo. Simplemente dejé que sus palabras se quedaran ahí, cálidas y extrañas en mi pecho, como el sol sobre la piel fría. Nos encontramos para tomar un café unas semanas después, en terreno neutral, sin expectativas. Pero tan pronto como la vi caminar hacia mí, con jeans, un suéter suave, sin maquillaje, sentí que algo estaba cambiando. No fue como un rayo, ni una revelación de película, fue una certeza tranquila. Ella me miró y sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí visto, no inspeccionado, no tolerado. Nuestra relación creció en momentos tranquilos, caminatas en el parque, llamadas nocturnas que terminaban en risas al amanecer. Denise no me pedía explicaciones, no cuestionaba mis decisiones, solo escuchaba, apoyaba, ofrecía espacio sin presumir. Había una ternura en ella, que no sabía que necesitaba hasta que la experimenté. Con Naem, todo eran bordes afilados y negociaciones. Con Denise, era suavidad, sin fragilidad. Ella me hizo espacio, no solo físico, sino emocional, espiritual. Cuando por fin nos besamos, no fue apasionado ni apresurado, fue tierno, familiar, casi como volver a un lugar al que había olvidado que pertenecía. No me lancé de inmediato a la idea del matrimonio, después de todo lo que había vivido. Era cauteloso, pero Denise nunca me presionó. Su amor era constante, paciente con mis dudas. Pasó un año antes de que le propusiera matrimonio. Una tranquila mañana de domingo, entre panqueques caseros y el café que ella insistía en preparar, y que ya hacía mejor que yo. Lloró, asintió y susurró, sí, como si fuera la decisión más fácil que había tomado en su vida. Y luego vino su hijo, una sorpresa, pero bienvenida. Recuerdo estar sentado en la habitación del hospital, teniéndolo en mis brazos por primera vez, lo pequeño,
cálido y perfecto que era. Denise se apoyó en mí, agotada pero radiante, y sentí que algo en lo profundo de mí se abría. Ese niño, mi hijo, era mío, de una forma en que nada antes lo había sido, sin asteriscos, sin condiciones. Podía amarlo libremente, sin miedo al rechazo ni recordatorios de que no me pertenecía. Cuando me miró, con sus pequeños dedos rodeando los míos, sentí que todo lo que había perdido finalmente regresaba a mí de una forma nueva. Denise y yo construimos nuestra vida en silencio, sin publicaciones dramáticas, sin declaraciones performativas, solo rutinas, alegría y mañanas caóticas que se sentían como hogar. Ella me respetaba de una manera en la que Naem nunca lo hizo. Valoraba mi opinión, me escuchaba cuando hablaba, apoyaba mis decisiones como padre y como esposo. Había días en que me sorprendía mirándome mientras jugaba con nuestro hijo, una suave sonrisa en sus labios, y decía, siempre estuviste destinado a ser papá, solo hacían falta las personas adecuadas para verlo. A veces me preguntaba si Naem lo sabía, si observaba desde la distancia, o si escuchó algo a través de amigos en común, pero no le daba más vueltas. Mi vida no se construyó sobre el rencor, se construyó sobre la sanación, y Denise, de alguna manera, se había convertido en ambas cosas, sanación y comienzo. Entró cuando la puerta apenas se había cerrado tras Naem, y en lugar de tocar, esperó a que yo estuviera listo para abrirla. Le debía más que amor, le debía paz, y ella me la dio sin pedirme nada a cambio. Todo comenzó con un simple mensaje de texto, 3 palabras, podemos hablar. Lo observé durante mucho tiempo con el pulgar suspendido sobre la pantalla, como si pudiera morderme. Naem no se había comunicado en más de 2 años, desde que firmamos los papeles del divorcio en esa oficina sofocante, con una expresión entre incredulidad y orgullo, como si aún pensara que yo volvería arrastrándome. Y ahora ahí estaba, atravesando el silencio como si nada hubiera pasado. No respondí de inmediato. No sentí rabia ni satisfacción, solo cansancio. Ese tipo de cansancio que viene de conocer también el patrón de alguien, al punto de poder predecir su siguiente paso antes de que lo dé. Se lo mencioné a Denise esa noche, y ella simplemente asintió con una expresión indescifrable. ¿Quieres hablar con ella?, preguntó en voz baja. No respondí, pero tal vez lo necesite. Pasaron 2 días antes de que aceptara verla, en una cafetería cerca del viejo vecindario. El aire todavía olía a pan recién horneado y expreso quemado. Entró con el mismo abrigo grande que siempre usaba cuando no quería ser notada, pero yo la noté. Se veía más delgada, más cansada, como si hubiese estado huyendo sobre sus propios talones, sin lograr escapar realmente. Me ofreció una sonrisa tensa, y se sentó frente a mí como si fuera un día cualquiera. No pensé que vendrías, dijo, jugueteando con la taza de café. Casi no vengo, respondí. Esperé, la dejé llenar el silencio. Me miró, más suave de lo que recordaba. Solo quería decirte que lo siento, por cómo te traté esa noche, por todo. No respondí, no por crueldad, sino porque esas palabras, lo siento, llegaban tan tarde que ya no tenían el peso que ella creía. Suspiró, bajó la guardia, y por un momento se pareció a la mujer que una vez amé. Después de que te fuiste, todo se volvió difícil. Pensé que podía manejarlo sola, pensé que Kayla y yo estaríamos bien, pero se fue de casa. Apenas me habla ahora, y fallé. Volví con Anthony, pensé que quizá habíamos madurado. No fue así, duró 3 meses. Eso fue rápido, dije, sin burla, solo con honestidad. Soltó una risa triste. Resulta que no era la única que no había cambiado. La observé un rato, sopesando el impulso de decir algo que pudiera ayudarla, consolarla, pero entonces recordé los años de silencio, las noches en las que me iba a la cama, preguntándome por qué me sentía un extraño en mi propia casa, la humillación en aquella cena, el momento en que me dijo que si quería un hijo, que lo tuviera con otra. Esa versión de ella, fría, desdeñosa, no había sido un desliz, era quien siempre había sido conmigo. Y ahora que quería, perdón, una segunda oportunidad. Ahora soy feliz, le dije finalmente, con Denise. Tenemos un hijo. ¿Tienes un hijo con Denise?, preguntó sorprendida. Sí, asentí, y es distinto.
Ella me ve, me respeta, me ama por quien soy, no por lo que doy. Naem tragó saliva, intentando ocultar la emoción que asomaba detrás de sus ojos. Extraño eso, dijo en voz baja, la forma en que cuidabas todo. No me di cuenta de lo que tenía hasta que lo perdí, y eso no es culpa mía, dije, despacio. Asintió, aceptándolo, pero vi el dolor. No había ido a hablar, había ido en busca de redención, de un reinicio. Pero la vida no ofrece eso, no cuando el daño ya está hecho, y las raíces están podridas. No estoy enojado, le dije, pero ya no soy alguien a quien puedas volver. Bajó la mirada, en silencio, y por un segundo vi a la mujer detrás del orgullo, la que nunca aprendió a decir lo que sentía hasta que fue demasiado tarde. ¿Crees que algún día podríamos ser amigos?, me preguntó. No creo que alguna vez lo fuimos, respondí, y no voy a retroceder. No ahora que por fin estoy avanzando. Asintió secándose una lágrima, como si fuera nada. Nos levantamos, intercambiamos despedidas cordiales, y eso fue todo, sin salidas dramáticas, sin súplicas, solo dos personas que alguna vez compartieron una vida, y que ahora están en orillas opuestas. Caminé de regreso a mi auto, con el peso de la certeza en el bolsillo. No era una carga triste, solo seguridad. Cuando llegué a casa, Denise estaba en el suelo con nuestro hijo, rodeados de bloques y peluches. Me miró, y sonrió, y sin decir una palabra, me arrodillé junto a ellos, y los abracé a ambos, sin explicaciones, sin historias, solo el consuelo sereno de lo real, de lo que es mío. Algunas mañanas me despierto antes que todos. La casa está en silencio, bañada por esa luz azul grisácea que solo aparece justo antes del amanecer. Camino por el pasillo descalzo, cuidando no pisar un juguete o una tabla que cruje, y me preparo una taza de café. Se ha vuelto un ritual. Esas primeras horas del día, ese espacio donde más pienso, donde más siento. Me siento en la mesa de la cocina, y escucho el zumbido suave del refrigerador, el susurro ocasional que viene desde el cuarto de nuestro hijo, y me permito recordar todo, no para abrir viejas heridas, sino para medir la distancia entre quién era y quién soy ahora. Y últimamente, esa distancia se siente como kilómetros, no por arrepentimiento, sino por crecimiento. Hubo un tiempo, no hace mucho, en el que me preguntaba si alguna vez volvería a sentirme completo. Cuando el silencio en mi apartamento tras el divorcio se sentía menos como paz y más como castigo. Solía sentarme en esa habitación fría, cuadrada, y preguntarme si solo era el tipo de hombre al que la gente usaba, al que al final agradecen, pero nunca eligen. Permití que alguien desgastara mi sentido de valía durante tanto tiempo, que no me di cuenta de lo desgastado que estaba hasta que me fui. Tuve que alejarme, para finalmente escuchar mis propios pensamientos, para entender que necesitar no es lo mismo que amar, que ser tolerado no es lo mismo que ser visto. Me enseñaron que quedarse, literalmente aguantar, era la forma más noble de amar, que el sacrificio era sinónimo de fortaleza. Pero desde entonces, he aprendido que los límites son la verdadera prueba, que a veces alejarse no es rendirse, es elegirse a uno mismo. Y eso no te hace egoísta, te hace cuerdo. Me quedé demasiado tiempo con Naim porque creí que podía amarnos a los dos lo suficiente como para llegar a un lugar mejor. Pero el amor es una calle de doble sentido, y cuando la otra persona se queda estacionada con el motor apagado, solo estás caminando tú solo. Ahora veo a Denise dormida en el sofá, algunas noches con nuestro hijo abrazado a ella, y siento algo en lo que nunca había confiado. No solo seguridad física sino emocional. Aquí no tengo que fingir, no tengo que encogerme, estirarme o caminar de puntillas. Solo tengo que ser, y eso creo, es la forma más pura de paz. Nuestra vida no es perfecta. Hay berrinches, facturas, leche derramada, citas olvidadas, pero incluso en medio del caos, hay respeto, hay risa, hay un ritmo que se siente como hogar. Cuando Denise olvida hacer algo, no reacciona a la defensiva, ni desvía la culpa, simplemente dice, fue mi error, lo arreglo, y yo hago lo mismo, no llevamos la cuenta, estamos del mismo lado.
Ese simple acto de ser compañeros en lugar de oponentes, es todo lo que alguna vez supliqué, y nunca recibí. En cuanto a Naim, no he sabido nada de ella desde aquella conversación en el auto. Creo que finalmente entendió que no quedaba ninguna puerta en la que golpear, ninguna ventana por la que colarse, y no la odio. Esa es la parte extraña. Solía pensar que el cierre vendría con venganza o satisfacción, pero ahora se parece más a la indiferencia, como mudarse a un edificio donde alguna vez viviste, y no sentir nada, solo un silencioso gracias por la lección y la libertad que trajo. Ella me dio lo que pudo, y no fue suficiente. Eso no es crueldad, es verdad. He pensado en que le diré a mi hijo algún día, cuando me pregunte sobre la vida antes de él. Le diré que su padre una vez intentó construir un hogar sobre cimientos agrietados, que el amor no se trata de aferrarse a personas que te hacen sentir pequeño, que alejarse, incluso cuando es difícil, a veces es lo más honesto que uno puede hacer, y que el amor real, respetuoso, constante, cálido, vale la pena esperarlo. Quiero que sepa que la fuerza no siempre grita, a veces es solo un hombre de pie junto al fregadero, tomando café en silencio, eligiendo la paz cada día. Lo miro ahora, a este pequeño curioso con mis ojos y la dulzura de su madre, y siento una especie de tristeza que viene con lágrimas inesperadas. Estuve a punto de perderme esto. Estuve a punto de quedarme en algo que habría destruido al padre en el que me he convertido, y me alegra tanto no haberlo hecho. Me alegra tanto haber sonreído aquella noche, y elegirme a mí mismo. Esta es mi vida ahora, tranquila, plena y mía, y no la cambiaría por nada.